Shalom, shalom, bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero se encuentren muy bien en esta tarde, que así sea, que Hashem así lo permita para todos, que el Eterno me los bendiga, me los libre de todo mal, me los prospere y me los abunde en esta tarde. Aquí estamos nuevamente con una transmisión más de su programa Teshuvah Emet, retornando a la verdad, donde nos venimos a sentar a estudiar un rato aquí agradable entre todos, el estudio de la Sagrada Torah, de las enseñanzas que el Creador nos da a través de su Sagrada Torah, a través de los sabios, a través de Mashiach, a través de las enseñanzas de la verdad que emanan de su Torah. Mis hermanos, hoy vamos a ver un tema importantísimo, como lo ven ahí en el tema escrito. Hoy vamos a ver la parashá de Baera, que quiere decir y se reveló y se apareció. ¿Quién? Hashem a Moshe. Es quien se reveló, quien se apareció a él. Kenia, Toñita, que el Eterno me las bendiga grandemente. Y vamos a ver el tema de la Torah es la base de la emuná. ¿Qué es la emuná? La verdadera y pura fe en el Creador bendito. Y ahorita vamos a ver el por qué la Torah o sin Torah no hay fe, no hay emuná, no hay una verdadera ejecución de tu emuná. Podrás decir, es que yo creo, pero no sabes en qué creer, no tienes los fundamentos para creer en algo. Y podrás decir tú todos los días dices, bueno, es que yo no conocía la Torah. Si no la conocías, dijiste, yo todos los días decía que no conocía esto, pero yo tenía fe en Dios. Ok, hay una base esencial para la persona que es creyente y ejecuta actos de bondad sin saber, sin tener el sustento. Pero para quien lo tiene, para nosotros como creyentes, sabemos que la Torah, la ejecución de la Torah, de las mitzvot que el Creador nos da, es la base de nuestra verdadera emuná en Él. Y a través de Mashiach, porque muchos podrán decir, tengo a Mashiach y soy salvo. Ok, tienen fe en la salvación, está bien. Pero la fe en las promesas también tenemos que tenerla, y eso lo aprendemos de los patriarcas, que si bien ellos nunca vivenciaron las promesas, tuvieron emuná en ellas. ¿Y en qué? En que la iban a tener sus descendientes. Ahorita vamos a leer unos versículos y nos vamos a pasar a una explicación, tal vez no sea muy larga, pero quiero centrarme también en el versículo donde se menciona el nombre del Creador, Yod y Hei, y Bab y Hei, ¿sí? Y la pronunciación, por qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, de qué manera se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahora anda una moda de que todos traen la pronunciación, de que ya le agregan vocales al nombre de Hashem y lo andan dice y dice en todas partes, hasta en el baño, y donde no debemos de andarlo pronunciando, lo pronuncian, ¿ok? Cuando a veces no debemos de hacer la ejecución de esa pronunciación porque no tenemos la base de por qué pronunciamos el nombre del Creador, cuándo lo pronunciamos, dónde lo pronunciamos, cómo lo pronunciamos. ¿Y por qué Mashiach dice, les he enseñado tu nombre? Más vemos en las escrituras del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento, Shalom mi hermana, Shalom Kenia, que él nunca mencionó el nombre del Creador, siempre le dijo Abba y le dijo Adonai, Señor, como se traduce, Señor, Padre y Señor. Ok, ¿por qué Mashiach enseña el nombre, pero vemos que él no lo pronuncia? Bueno, ¿por qué? Porque en la ejecución de las mitzvot es donde él reconoce la enseñanza del nombre de Hashem. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque si bien la Torah nos enseña que la base del nombre de Hashem son las 10 mitzvot esenciales, ahorita vamos a ver por qué su nombre es la esencia de la verdadera emuná. Ahorita vamos a verlo, vamos a conectar todas esas partes que a veces en una parte vemos. En esta porción de la Torah vamos a ver en la porción del día de ayer, en la porción del día de hoy y en la de mañana, que hay una parte ahí en la historia como que dices, esto no va aquí. Bueno, porque la Torah no está sujeta a ir en una continuación de las historias. Todo se yuxtapone, sí, muchas cosas, pero a veces nos puede mencionar una cosa que es a futuro, o nos puede mencionar una cosa que ya pensamos nosotros que ya pasó. Mi hermano Alejandro, saludos a Nora, a todos tus hijos, que el Eterno los bendiga. Y aquí es donde aprendemos que la Torah es perfecta. La Torah no tiene que mostrarnos un cronograma específico seccionado de tiempos, pero sí nos muestra que todo lo que emana de ella es pura verdad. Y vamos a entrar, no sin antes recitar las bendiciones respectivas para entrar y estudiar Torah. Cualquier duda, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier cosita que traigan ahí, aquí está el chat. Déjenlo saber y si tenemos oportunidad aquí lo contestamos, si no, posteriormente se contestan. También en el YouTube, en el chat en vivo, el Roé también ahí está al pendiente y ahí contesta las aclaraciones. Que el Eterno los bendiga. Mi hermano Librado, saludos, que el Eterno te bendiga. Vamos a continuar.
Muy bien, Parashat de Vaera, y se apareció o se reveló, podrás leer así. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos permites llegar a esta tarde y que juntos nos permite recitar estas bendiciones para nosotros conectarnos con el estudio de la Torá. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Amén. Vamos al libro de Shemot. Esta parashá empieza en el libro de Shemot, lo que se traduce como el Éxodo. En español se traduce tal vez así porque es la parte más presencial del libro. El éxodo del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, pero bueno, quiere decir los nombres. Eso ya lo vimos, en Shabbat del Roé explicó algo de eso. Quien profundice más en eso, hágalo con toda la confianza. Shemot capítulo 6, versículo 2. Dice así: Hashem se dirigió a Moshe y le dijo: yo soy Hashem. Yo soy Hashem. Él le está diciendo yo soy, ¿ok? Yo soy Hashem, yo soy Dios. ¿Qué nos está dando a entender aquí la Torah? Miren, Hashem se dirige a Moshe y le dice, yo soy Dios. O sea, no lo conocía, no sabía de él, no, sí sabía, pero se le está revelando en una forma específica a Moshe. ¿Por qué? Porque el tiempo de la redención del pueblo de Israel ya había llegado y iba a empezar el cumplimiento de las promesas que Hashem le había hecho a los patriarcas. Hasta me pongo chinito. Es decir, todo lo que los patriarcas esperaron ver, que no lograron verlo en su vida física, pero sí en el Olam Jabá, se empieza a ver con la redención del pueblo de Israel. Y le dice, yo soy Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la Torah no trae una explicación muy bonita, no trae... Perdón. Nos trae una explicación muy bonita. ¿Qué quiere decir? Que Hashem, al decirnos, yo soy tu Dios, yo soy Hashem, da buenas recompensas a quienes se conducen por su senda. ¿Cuál es la senda? La senda de Hashem, la senda de los justos, la senda de los sabios, la senda del seguidor, la senda del discípulo, es la Sagrada Torah. Y respetando dogmas, creencias, culturas, religiones, formas de pensar. Ninfa, saludos, shalom, mi hermana. No voy a meterme mucho en lo que crean otras personas, pero cuando dicen, es que Jesús ya eliminó esto. Bueno, ¿qué eliminó? Cuando él no tenía la autoridad de hacerlo. Y no estoy hablando mal de la memoria de Mashiach. Y cuando te dicen, es que Jesús me perdonó todo. Y a partir de ahí, piensan que porque ya lo tienen, porque ya lo recibieron, porque ya se bautizaron, ¿sí? Ese concepto de la inmersión tan mal utilizado, ¿sí? De la tevilá tan mal utilizada, de esa purificación, piensan que ya tienen derecho a todo y que las bendiciones les van a caer, ¿sí? Y que porque diezman y que por pobre Malaquías, que ya van a venir las bendiciones de los cielos. No, mira, dice, Hashem da buena recompensa a quienes se conducen por su senda. ¿Cuál es la senda de Hashem? Es la Sagrada Torah, y no hay de otra. Y ahorita te voy a decir por qué. Que si tengo los fundamentos para decírtelo, sí. Y todo el que estudia Torah lo sabe. Mi hermano Héctor, saludos, que el Eterno te bendiga. Porque su nombre en hebreo denota, Él fue, Él es y Él será. Esto alude a su facultad de trascender la dimensión del tiempo. Fue, es y será. Pasado, presente y futuro. Él trasciende la dimensión del tiempo. En él no recae esta dimensión. Por eso es que vemos en la Torá, y el mismo Pedro lo dice, que para Hashem un día son como 1000 años y 1000 años son como para Hashem como para un día, ¿sí? En nosotros el tiempo sí causa sus deterioros, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo, nosotros vamos saliendo canitas, vamos con todo eso. En Hashem esto no impera. Y es un deterioro físico, porque el espiritual no es así, crece. Y digo la palabra deterioro para que se entienda por qué envejecemos.
porque en realidad físicamente una persona anciana que tiene Torah, y con todo respeto lo digo, que tiene Torah, que tiene una verdadera fe, tiene más fortaleza física que muchos jóvenes, ¿ok? Vamos a continuar. Él trasciende la dimensión del tiempo, y porque su nombre sí es omnipresente, no como el Satán no es omnipresente, sí, para todos ya lo había enseñado esto. Para todos los que dicen, ay, es que el diablo, mi hermana Cecilia, saludos, ay, es que el diablo me hizo esto, ay, es que el diablo me hizo lo otro, ay, es que el diablo, y resulta que están platicando 3 o 4 y le echan la culpa al mismo diablo. El diablo no es omnipresente, deja de echarle la culpa al diablo y revísate tú mismo, ¿sí? ¿Por qué las promesas de Hashem no se cumplen? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Hashem sí es omnipresente, quiere decir que él trasciende la dimensión del espacio. ¿Qué nos dice la Torah con esto? Fíjense lo que sacamos de un versículo al decir el yo soy Hashem, que su nombre denota el que fue, el que es y el que ha de ser, ¿ok? Pasado, presente, futuro, trascendencia del tiempo y su omnipresencia la trascendencia del espacio. Denota que Hashem, su nombre en hebreo, trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Es decir, él es el amo de todo, del tiempo, del pasado, del futuro, del presente, del espacio, de todo. Mi hermana Reina, Marta Reina, saludos. Él es el dueño de todo. Hay una cuestión ahí, en la cuestión, bueno, después ya checas eso, pero en la física se llama física cuántica, lo que trasciende de todo lo que ha pasado desde el pasado a lo del futuro y lo que va a trascender. Y por ahí entran otros temas que no voy a tocar, pero de por qué todo lo que nosotros vivimos, ¿sí? Se vive en un plano espiritual así, mira, una línea de tiempo en la que a nosotros sí marca. Desde el año 1 de la creación hasta el año en el que estamos, el tiempo en nosotros sí ha marcado. Ha marcado profecías, ha marcado el cumplimiento de las profecías, las historias, lo que han venido a decirnos las profecías, lo que nos ha venido a decir Mashiach, claro que sí lo ha marcado en nuestras vidas. Pero ¿por qué en Hashem no? ¿Por qué para Hashem estar en el día 1 como estar en el día de hoy, en él no marca este tiempo? Él puede saber lo que va a pasar en el año 2050, ¿sí? Y nosotros no, nosotros estamos expectantes a lo que va a pasar. Mi hermano Lucino, saludos mi hermano. Entonces queda con esto. Y el versículo 3 dice así: yo, ¿quién? Hashem, me manifesté, y aquí viene lo padre, a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Cómo? Como el omnipresente, el Shaddai, ¿sí? Quien tiene omnipresencia. Pero, ojo con esto, dice la Torah, a ellos me manifesté como el Shaddai, ¿sí? El omnipresente, como un atributo, no como un nombre. Pero miren el versículo como dice a continuación. Dice, pero con mi nombre, es decir, él está diciendo con mi nombre. ¿Cuál nombre? El esencial, el que tiene la esencia de él, el que respiras todos los días. Cuando tú respiras y expiras, sí, ahí se está pronunciando el nombre de Hashem, ¿sí? Aquella persona que no cree y no cree en el nombre, bueno, todos los días está, ¿sí?, diciendo su nombre. Pero con mi nombre, ¿cuál? El esencial, te repito, Yod y Hei y Bab y Hei, y no lo digo junto por respeto, ¿sí? No me di a conocer a ellos, es decir, con el nombre esencial de él no se dio a conocer a ellos, sino con este nombre me doy a conocer a ustedes, ¿ok? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Se lo transmite a Moshe para que Moshe vaya y se lo diga a los ancianos referentes del pueblo de Israel, a los sabios. Por ahí los sabios, cuando le hacen una pregunta a Moshe, y de 3 pruebas que Moshe tenía que presentar, primero de ellas 2 y después una tercera, Moshe tiene que hacer uso de las 3 pruebas para que le creyeran, ¿ok? Tenían que ver, ellos tenían que creer. Pero también cuando va y les menciona quién es el Dios, quién es Dios, cuál es su nombre, él se los dice. Por ahí había una clave desde el tiempo de Yosef que ellos tenían, los sabios, para cuando llegara el Redentor del pueblo de Israel, en este caso Moshe, el Mashiach de ese tiempo, pudieran saber que él era. Y esto pasó. Miren, cuando Hashem cumple sus promesas, emplea el nombre Yod y Hei y Bab y Hei. No lo digo con las vocales que se acostumbran a decir. Y ahorita voy a entrar poquito en esto. Y a quien lo diga, si le causa incomodidad, perdón, lo digo con todo el respeto. Pero trae de decir con las vocales del nombre de Hashem a cada rato. Y hay otra forma de decirlo, sí. Y hay unas oraciones de cómo decirlo, de cómo invocarlo, sí.
pero para saberlo necesitas aprender Torah, necesitas tener el fundamento, ¿ok? No nada más se debe de andar pronunciando porque sí. ¿Cómo va a pronunciar el nombre de Hashem? ¿Sí? El nombre sagrado. Alguien que acaba de fornicar, ¿sí? Alguien que acaba de pecar con la vista, alguien que pensó en pedofilia, alguien que pensó en la lujuria, alguien que se sacó en ese instante ese pecado. Y podrás decir tú, todos somos pecadores. Por eso hay momentos en el que el nombre se invoca, ¿sí? En los nombres en los que tú estás más limpio, en el momento en el que tú estás más limpio, vamos a decirlo así, cuando vas a la sinagoga, al culto de oración, cuando enseñas Torah, cuando conoces la Torah, cuando aprendes Torah de tu maestro, ahí puedes conocer más de la trascendencia de este nombre. Mi hermana Graciela Vega, que el Eterno me la bendiga. Él cumple sus promesas con el nombre Yod y Hei y Bab y Hei, ¿ok? Como se presentó a los patriarcas, nos deja ver que ellos no vivenciaron el cumplimiento de sus promesas, porque con ellos se refirió como el Shaddai. Lo hicieron sus descendientes. Aún así, fíjense, aún así, los patriarcas permanecieron fieles a Hashem. Aún sin conocer su nombre, permanecieron fieles a Hashem. Es decir, aún sin vivenciar sus promesas. Sí hubo muchos méritos en ellos para que se cumplieran muchas bendiciones que iban a radicar en ellos, ¿ok? El nombre Yod y Hei y Bab y Hei equivale a los 10 mandamientos esenciales. A los 10 mandamientos esenciales. Ojo con esto, la palabra esencial. Dice el versículo, mi nombre esencial. Y la base son los 10 mandamientos esenciales. Ok, ¿por qué te voy a decir esto? Ahorita vas a ver por qué. Mira, te digo en el tema. La Torah es la base de la emuná. ¿Ok? La emuná es una forma de creer y confiar en lo que no vemos. Ok. Pero sí confiamos y creemos en lo que sabemos. Nosotros hacemos las cosas porque son bíblicas, ¿sí? Las mitzvot. Hay mitzvot de los 10 mandamientos, hay mitzvot, 10 mandamientos. Una parte de ellos se dedican para Hashem y la otra parte se dedican para con el prójimo. Ok, hay quienes dicen que 3 y 7, que 4 y 6, que 5 y 5. Ok, quien estudia la Torah vas a ver cuáles. Con todo respeto no digo mi posición porque no quiero entrar en contradicción con alguien más. Mi hermana Hermen Zamarrón, saludos. La base para ejercer tu emuná son las mitzvot, ¿ok? Mashiach nos enseña el nombre de Hashem y lo seguirá enseñando. El versículo dice, les he enseñado tu nombre y lo seguiré enseñando. Ok, ¿cuál es el nombre que nos ha enseñado? Por supuesto que nos enseña el nombre que la Torah nos remarca, el nombre esencial, Yod y Hei y Bab y Hei. Ojo con esto. Pronunciaciones, cuándo decirlo, cómo y por qué decirlo, dónde se aprenden, en la Torah. Porque Yeshua enseña el nombre, mas él solo dijo Abba y Adonai. Él no mencionó el nombre de Hashem explícitamente, ¿sí? Y tú podrás decir, ¿por qué no lo haría? ¿No llegó a hacerlo? Sí, pero él sabía cuándo, cómo y dónde invocar el nombre del Eterno, ¿sí? No lo hacía nada más por hacerlo. No lo hacía frente a alguien que no conocía, no sabía y que después lo iba a andar utilizando y tal vez era una persona que no tenía el mérito del conocimiento de este nombre y le iba a causar un pesar enseñárselo y andarlo pronunciando. Por ahí andan unas modas que lo andan pronunciando tanto en canciones y lo conjugan con todos los nombres en varios idiomas. Ok, no lo digo con afán de decirte que está mal, no, sino que simplemente el momento en el que lo debes de pronunciar tal vez no es el correcto, ¿ok? Bueno, ¿cómo se aprende esto? No me voy a regresar, ¿sí? Necesitaría regresarme a Bereshit, pero necesitas aprender primero Torah, ¿ok? No hay pronunciación del nombre de Hashem en el Brit Hadashah, pero sí está plasmado en las mitzvot que el mismo Mashiach ejerce. ¿Por qué? Porque la esencia de su nombre son los 10 mandamientos. Y si tú ves el Brit Hadashah y lo lees detenidamente, tú vas a saber que el famoso resumen de los mandamientos, el de amar a Hashem y el de amar a tu prójimo, el mismo Mashiach los ejerce, ¿ok? Y mira,
aquí hay algo esencial en la base de nuestra fe. Yo no sé si te ha pasado que cuando tú conoces más la Torá, más liberado te sientes. Cuando conoces más la Torá, te sientes tranquilo. Cuando tú sales de pronunciar las palabras de la porción diaria de la Torá, te sientes más vigorizado, te sientes con más energía. Y tú podrás decir, ¿por qué me pasa eso todos los días? Bueno, quiero que sepas que todos los días nosotros ejercemos una redención. Es decir, nosotros optamos por el camino de ser redimidos ese día o de ir por el camino de la inclinación al mal, ¿sí? Dominados por las fuerzas del Satán, ¿ok? El versículo 6 y 7 nos muestra las cuatro expresiones de la redención que Hashem hace para con las personas que seguían a través de su senda, a través de la Sagrada Torá, ¿sí? A través de las personas que conocen su nombre y conocen los mandamientos, ¿ok? ¿Cuáles son estas cuatro expresiones de redención? El versículo 6 nos menciona tres: los sacaré, los salvaré y los redimiré. Y el versículo 7 nos muestra la cuarta, que es los tomaré, ¿ok? Él nos sacará, nos salvará, nos redimirá y nos tomará. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo nos va a sacar? ¿Cómo nos va a salvar? ¿Cómo nos va a redimir? ¿Y cómo nos va a tomar? A través de los grandes méritos que tú tengas. Mira, aquí es por eso que nosotros aprendemos a pedir por el mérito de los antepasados. ¿Por qué? Porque ahí hay gran recompensa, ahí hay gran salvación, ¿sí? Es por eso que nosotros cuando cumplimos mandamientos, nosotros tenemos el mérito de ser salvados, de ser rescatados. Cuando tú cumples una mitzvah, o un conjunto de ellas, tú tienes el mérito, ¿sí?, de que en un monederito esencial que hay ahí arriba, en una copa donde se están juntando todas las bendiciones, llega un momento en el que se llenan y esa copa es vertida en ti y las bendiciones llegan a tus manos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Y por qué justamente después de aprender el nombre vienen las expresiones de redención para el pueblo de Israel? O sea, primero te digo, yo soy Dios, luego te enseño mi nombre, te enseño el cumplimiento esencial de las mitzvot, y después te digo cómo te voy a redimir, los 4 pasos para redimirte. ¿Te va a sacar de dónde? De Egipto, ¿sí? Te va a sacar de Egipto. ¿Te va a salvar de qué? De la esclavitud. ¿Te va a redimir de qué? De todo el cansancio que tenías, de toda la aflicción que tenías. Y te tomará, ¿por qué? Por su pueblo, ¿ok? Pero ¿de qué depende esto? Mira, después de saber el nombre y su esencia, se tienen bases sólidas para ser redimido. Por eso, la Torá no puede ser anulada, pues anulas su nombre. De hecho, quiero que sepas algo. La Torá nos muestra y se basa en los nombres de Hashem, ¿sí? La Torá muestra y se compone de los nombres del Eterno, ¿sí? El que fue, el que es y el que ha de ser. Siempre está presente en la Torá el nombre del Creador. Si lo anulas la Torá y dices que Jesús ya anuló la Torá, estás anulando el nombre del Creador, ¿sí? Y por ende te estás haciendo de otros dioses, de dioses extraños, de dioses ajenos, te estás regresando a Babilonia, a Persia, te estás regresando a Egipto, a la putrefacción en su expresión máxima al decir que la Torá ha sido anulada. Cuidado con eso, porque tú mismo estás regresando a la esclavitud, ¿ok? Yeshua nos da la llave, pedir en su nombre. No porque sí, ¿sí? No porque nada más, ¿sí? Aquí vamos a entender por qué se pide en su nombre, sino por el mérito que hay en él, en el nombre de él. Es costumbre en el pueblo de Israel pedir por el mérito de los patriarcas o de nuestros antepasados. Eso todos lo han sabido, en las oraciones lo decimos. Es costumbre pedir por los méritos de ellos. En Mashiach vivenciamos la redención. Por eso pedimos por su mérito, el mérito que hay en su nombre. No solo por usar simplemente el nombre de él. No, pedimos por los méritos. Sino porque al tener méritos, él mismo, ¿quién? Mashiach. Porque al tener todos los méritos que hay en el mundo, nosotros aseguramos, nosotros damos veracidad de en que su nombre hay Torá. Y al haber Torá, hay una verdadera emuná y se ejerce una unidad perfecta en conexión exclusiva con Hashem. Nada más con él, ¿sí?
y con nadie más. Hay un versículo por ahí y luego a veces esto lo toco a colación porque a veces nos toca dar clases a los niños y traen la idea cuando ya vienen, que pues son papás que vienen y regresan y retornan a la senda de la Torá y saben que aquí hay verdad. Traen una costumbre de otras religiones muy marcado. Y lo voy a decir aquí abiertamente. Creen que Jesús es Dios, ¿sí? Cuando Él no es Dios. Y luego se basan y defienden en un versículo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ese versículo fue agregado años después, en las escrituras hebreas no está ese versículo. En las Biblias antiguas, en las católicas más antiguas, ¿sí? Por ahí asentado en la base de la Biblia, ahí dice que ese versículo se presume que fue agregado por un emperador romano, ¿sí? Bueno, investíguenlo, introduzcanse en ello para que lo conozcan, ¿ok? Hay perfecta unidad con Hashem a través del mérito de Mashiach. Madre, que el Eterno te bendiga, Shalom. Hay perfecta conexión con Él, exclusivamente con Él. Con eso nosotros aseguramos, damos veracidad de que hay un único Dios. Y ese versículo que te decía que hay en el Brit Hadashah es cuando una persona se acerca y le dice a Mashiach, tú eres Dios, y el mismo Mashiach le dice, yo no soy Dios, Dios es uno, es Ejad, ¿sí? Él está diciendo, yo nada más soy el Mashiach, ¿ok? Que tiene gran importancia, claro que sí. Pero llegan a poner a Mashiach por encima de la esencia que es Hashem, ¿sí? Cuando es, ahora sí, Hashem, el Padre, con quien tenemos la conexión directa, aquí está Mashiach, sí, y aquí estamos nosotros. Por eso es que Mashiach en una oración dice, ellos en mí y yo en ti, para que juntos seamos uno, para que estemos en unidad. Y nosotros, por el mérito del que nos redimió, tenemos una conexión exclusiva con el Creador que nos entregó esta redención. Muy bien, Shemot 6:12 dice, entonces Moshe habló delante del Eterno diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. Entonces, ¿cómo ha de escucharme el faraón, siendo que tengo labios incircuncisos? Ok, y aquí tú podrás decir, y mira, si lo vemos bien el versículo, Moshe hace como una comparación entre el pueblo de Israel y entre el faraón. Si estos no me escucharon, ¿cómo me va a escuchar faraón? Ok, y podrás decir, ¿a qué se compara faraón con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel tiene más méritos que el mismo faraón? Marilyn Solano, que el Eterno te bendiga. Muy bien, mira, aquí no es porque Moshe esté comparando al pueblo de Israel con faraón, sino que Moshe estaba guardando al mismo pueblo de Israel, porque Moshe temía que faraón sí lo escuchara y faraón se arrepintiera, faraón hiciera caso a las palabras de Hashem transmitidas por Moshe y que el pueblo, al no haberlas escuchado, no tuviera mérito. ¿Y sabes por qué el pueblo carecía de méritos, vamos a decirlo así, para creer en las palabras de Moshe? Vamos a ver por qué. No lo oyeron por falta de descanso. Tradúzcase como Shabbat. Vamos a verlo así. Y por el trabajo duro al que eran sometidos. Traduzcámoslo como esclavitud. En Shemot 6:9 nos dice, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el duro trabajo. La falta de respiro, es un espíritu quebrado. Es la falta de guardar el reposo, de guardar el día de Shabbat. Si así quieres verlo en tiempos actuales, en idiomas actuales, es la falta del día de reposo. Y el duro trabajo es la dura esclavitud. La esclavitud a la que estaban sometidos por parte de los egipcios. ¿Ok? La Torah nos explica esto. Miren, y es tan hermoso. No había reposo. Es decir, Shabbat. No había méritos. Al no haber reposo, no tenían méritos. Y Moshe lo sabía. El pueblo estaba cansado y fatigado a causa de la falta de ejercer la mitzvah de reposar. Una de las más importantes, ¿sí? La cuarta mencionada en los mandamientos esenciales, ¿sí? No había conexión con el Eterno, por lo tanto no había creencia en las palabras de Moshe, ¿ok? El Shabbat es la muestra y señal perpetua entre los israelitas y Hashem de que Él es el creador y ordena el reposo, ¿sí? Si nosotros no guardamos el Shabbat, damos por ende que nosotros también somos creadores y nos creemos otros dioses y no creemos que Hashem es único.
En el libro de Revelaciones o Apocalipsis habla de una señal. ¿Sabes cuál es esta señal? Es el Shabbat. Porque hay un gran mérito en esta mitzvah. Porque esta mitzvah da cuenta de que creemos en que Él es único. El único creador de todo y que no hay otros dioses. Es decir, una sola mitzvah nos da un ejemplo que en la Torá se halla la base de la pura y verdadera emuná en el Creador. Con el Shabbat, ¿sí? Con el puro Shabbat. Todos sabemos que el Shabbat te redime durante toda la semana. Cuando tú te levantas y agradeces al Creador, te redimes inmediatamente para ese día. El Shabbat te redime para la semana, Pesach te redime para tal cosa, la festividad de Yom Teruah te redime para tal cosa, sí, Rosh Hashanah, la festividad de Sukkot te redime para tal cosa, la festividad de Yom Kippur para tal cosa, sí. Todas tienen una redención en cada esencia, cada festividad, pero vamos a hablar exclusivamente acerca del Shabbat. ¿Por qué el Shabbat? Porque todo ser humano está obligado a descansar, ¿sí? Y guárdate y quédate con esto. Si tú no descansas, no vas a tener energía para cumplir más mandamientos. Si el descanso no está en ti, ojo, decía que ellos tenían falta de respiro, es decir, un espíritu quebrado, ¿sí? Su espiritualidad estaba quebrada a causa de la falta de descanso. Y el duro trabajo era la dura esclavitud. Si tú no descansas, tú mismo te haces esclavo del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? Bueno, mal traducido y mal enseñado. Es la falta del cumplimiento de las mitzvot, de seguir por la senda de Hashem. Tú te vas por el camino que dirige la mala inclinación. Si tú no descansas, quien te dirige es la mala inclinación y las fuerzas que dirige el mismo Satán. Ahí sí, para que veas, ¿sí? No te estoy queriendo decir que andas endemoniado ni nada, sino que simplemente estás haciendo todo en tus propias fuerzas, ¿sí? No estás ejerciendo mérito alguno y después no descansas ni un día. Podrás decir, es que yo no puedo descansar el sábado. Bueno, descansa, empieza por descansar un día, ¿sí? Después apégate al Shabbat, pero empieza por descansar para que tu cuerpo tome ese reposo y ese descanso que necesita. Y para que tu alma y tu espíritu también reposen. Ojo con esto. El alma necesita un reposo distinto al del cuerpo. No solamente es dormir. El alma necesita conectarse con su esencia. ¿Cómo te conectas con la esencia? ¿A través de su nombre esencial? Sí, pero a través de los mandamientos esenciales que son los 10 mandamientos que el Eterno entregó al pueblo de Israel, de los cuales se derivan los 613, ¿ok? Mashiach nos dice, al que guarde las mitzvot, ¿sí? Dice al que guarde, ojo, al que guarde. O sea, el galardonado es quien las guarda. Por eso no podemos pedir que alguien haga algo, si no lo hacemos nosotros. Pero Mashiach cumplió todo y él tiene la autoridad para enseñar que obedezcamos y debemos obedecer, de amonestarnos y llevarnos por medio de su enseñanza a la teshuvá, al arrepentimiento. Y de aquí radica la potencialización de tu emuná. ¿Cómo? ¿A través de las enseñanzas de Mashiach? Sí, porque él enseñó pura Torah y te lleva a la verdadera teshuvá, y de aquí se potencializa tu verdadera emuná, porque ahora sí, como está escrito, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. ¿Y qué es lo que te fortalece de Mashiach? Creer en él, ¿sí? Decir que ya lo recibiste. ¿Sabes cuál es la fortaleza que radica en Mashiach? Su verdadera enseñanza. La fortaleza son sus enseñanzas que son, ¿qué crees? Torah. Sus enseñanzas son pura Torah. Torah verdadera, bien ejercida, bien enseñada, nos amonesta, nos da una reprensión para nosotros llegar a la verdadera teshuvá, nos lleva por la dirección correcta, que es a través de la senda de la Torah de Hashem, ¿sí? Y él nos lleva a sentirnos fortalecidos todos los días en saber que todo lo podemos en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú podrás decir, es que usted me está diciendo que la Torah es la base de mi emuná. Sí. Mashiach es Torah. Si tú dices que lo tienes, la base de tu emuná
es el estudio de la Torah, ¿sí? Si tú dices que lo tienes y no estudias y no pones por obra, pues no sé a qué Mashiach conozcas, porque no es el Mashiach de Israel, ¿ok? Tal vez traes una enseñanza de otras religiones, de otros dogmas que te enseñaron a creer que la Torah ya era anulada. No es así. Queen Elizabeth, que el Eterno te bendiga. Saludos, mi hermana. No es así. La Torah no ha sido abolida. La Torah sigue vigente. La Torah es ejercida por el verdadero creyente y discípulo de Mashiach. Y el verdadero creyente y discípulo de Mashiach estudia y pone por obra los mitzvot que Hashem nos entregó en su sagrada Torah. Porque al conocer los mandamientos de Hashem, ahora sí conocemos la esencia de su verdadero nombre. Y nosotros con toda la confianza podremos saber cuándo pronunciarlo, cuándo decirlo, cómo decirlo y dónde decirlo, con el sustento necesario que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque al que más conoce, más se le pide. Y no tengan miedo. ¿Qué se nos pide? Se nos pide ser personas que den más, ¿sí? Que den un esfuerzo más, que se esfuercen más por el prójimo. Porque ahora sí, aquí entra la dura prueba, en amar al prójimo con la verdadera emuná que el Creador nos manda a tener. ¿Cómo? Como nos amamos a nosotros mismos. Ya se lo enseñamos. Si yo me amo, podré amar al prójimo. Si yo no me amo, no voy a amar al prójimo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Conociendo la Torah y conociendo el Espíritu que aquí se revela, conociendo las enseñanzas que Mashiach nos viene a dar, conociendo toda la guía que Él nos viene a dar, y podemos decir fielmente: todo lo puedo en Mashiach que me fortalece, porque su fortaleza radica en las enseñanzas de la Torah. Amén. Que el Eterno me los bendiga, mis hermanos. Esta enseñanza se encuentra en el libro de Shemot. Quien tiene su Torah, muchas cosas ahí las van a encontrar. Quien no, bueno, apéguense a un maestro. Los martes, mañana, el día de mañana, la enseñanza de mi Roé Fernando Isaac, no se la pierdan. Tienen a Israel, tienen la Torah, háganle caso. Tienen el libro ahí en su casa, ábranlo, abran su porción diaria, estudienla, guíense a través de la enseñanza de los sabios, a través de las enseñanzas de Mashiach, porque sin ellas tu emuná no va a trascender. Mi hermana Rocío, saludos. La enseñanza va a quedar aquí en Facebook por un tiempo y posteriormente ahí está en YouTube. También ahí va a estar el chat en vivo. Quien guste comentar alguna duda, aquí estamos para servirles. Nos vemos el próximo lunes, mañana en la enseñanza de Torah, el miércoles en la oración grupal y el Shabbat en el servicio principal de la semana en la sinagoga. Que el Eterno me los bendiga a todos. Vamos a cerrar con las oraciones respectivas a esta enseñanza. Les mandamos un abrazo fraternal desde Ciudad Victoria. Que el Eterno los bendiga. Amén. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Abba, en esta tarde te entregamos este estudio y te damos las gracias por ello. Te pedimos por todas las personas que tienen hambre y sed de ti, Padre. Permíteles que esta semilla germine en sus corazones, que llegue a las personas que tienen esa hambre y sed de ti, a los que tenemos esta palabra, Padre eterno, también, que todos los días en nosotros florezca más y más para compartirla, para nosotros vivenciarla y poder nosotros dar buen fruto, Padre, así como Mashiach nos lo ordena, así como tú nos lo ordenas en tu sagrada Torah, Padre, permítenos hacerlo. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, Padre, refuerza lo más sobre ellas, por todas las personas enfermas del pueblo de Israel, que se levanten de sus camas y de sus lechos y sean fortalecidos, Padre, para que también ellos tengan el mérito de cumplir mitzvot todos los días de su vida. Y a nosotros líbranos de enfermedades, de malos decretos, de malos pensamientos, de la mala inclinación. Apéganos a tu buena inclinación y permítenos, Padre, que nuestras subyugaciones naturales, que nuestras inclinaciones naturales sean subyugadas a ti, Padre, a tu voluntad, y nosotros ejercer todos los caminos de nuestras vidas en tu senda, en la sagrada Torah. Si caemos, permítenos levantarnos, Padre. Si nosotros, Padre, a veces llegamos a errar, muéstranos el camino, Padre, para no caer en ese error más días de nuestras vidas, Padre. Permítenos a todos y a cada uno aquí en Java Ministerios, Padre, ser portadores de luz, ser portadores de la verdad, y a todas las personas que nos siguen de igual manera. Bendice a sus hijos, a sus cónyuges y a sus descendientes y a los descendientes de sus descendientes. Bendito sea el pueblo el pueblo de Israel por siempre y para siempre. Am Israel Jai. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Abba. Amén, amén y amén. Shalom, mis hermanos, que el Eterno me los bendiga a todos.